La comprensión del texto, sentido y significado. Un ensayo de Rosalía Montealegre, Universidad Nacional de Colombia. Resumen. Este trabajo analiza el sentido y significado de las palabras, oraciones, proposiciones, discurso y narraciones. Para tal efecto, concretiza las etapas del proceso de comprensión del discurso o texto, plantea las dimensiones cognitiva y social del discurso y sus representaciones en las micro y macroestructuras del significado, y precisa el texto narrativo y sus efectos en el lector. Teóricamente aborda las concepciones de Luria, desde la psicología histórico-cultural sobre la comprensión del sentido de la enunciación verbal y las funciones de la palabra y de la frase, de T. Van Dijk, sobre las proposiciones y análisis crítico del discurso, y de J. Brunner sobre la comprensión de las narraciones y la manera como afectan al lector. Concluye que el lector, en su proceso de interpretación o explicación del texto, produce múltiples significados, polisemia, manteniendo la esencia del texto real. Introducción. En la literatura psicolingüística no siempre se ha preservado el término texto para el lenguaje escrito y el de discurso para el lenguaje oral. El uso de uno u otro término corresponde a determinadas tradiciones intelectuales. Bajo este contexto, se va a utilizar texto y discurso como sinónimos. Sin embargo, el texto no es solamente el discurso oral o escrito, sino es todo aquello que permite ser leído e interpretado. Gestos, gráficos, dibujos, objetos, tanto materiales como simbólicos, mundos imaginados, el arte, los procesos de percepción, situaciones y acontecimientos, etc. Así, por ejemplo, en un objeto cotidiano, industrial o artístico, podemos observar el tiempo, la historia, la forma del color, la luz e incluso la transmisión de sentimientos de vida, de accidentalidad, de conceptos y de técnicas de elaboración. En cambio, en el texto oral o escrito podemos comprender el significado de las palabras, de oraciones, de proposiciones y del discurso dentro de un contexto de sentido y de construcción subjetiva. El texto permite múltiples significados, polisemia, siendo esto más evidente en discursos narrativos y literarios que en textos científicos. Al estudiar el sentido y significado del texto en el neuropsicólogo Luria, 1980, desde la psicología histórico-cultural de la escuela de Lev is Vygotsky, analiza las etapas del proceso de percepción y comprensión de la alocución verbal, discurso o texto. Primera etapa, el motivo de la enunciación verbal.
el punto de partida de la enunciación verbal es el motivo o la necesidad de expresar el contenido determinado. Considera tres tipos fundamentales de motivos que son la base de la alocución verbal. A. El motivo de demanda, exigencia. B. El motivo de contacto. Y C. El motivo de concepto. Los términos mand y tact los toma Luria de Skinner, 1957. Para Skinner, el mand, demandas del sujeto hablante, peticiones, órdenes, prohibiciones, etc., permite inferir algo acerca del hablante, sin tomar en consideración las circunstancias externas, y los tacts, objetos, acontecimientos, en el marco de un relato o discurso, permiten al oyente inferir algo acerca de las circunstancias externas, sin preocuparse por el estado del sujeto hablante. El término sept lo utiliza Luria para hablar del motivo ligado con el deseo de formular más claramente la idea o el pensamiento propios, pero el motivo de índole cognoscitivo en sí mismo no tiene todavía un contenido determinado en la comunicación verbal. Segunda etapa, el proyecto de la alocución. La etapa que determina el contenido o tema del discurso es la del proyecto de alocución. Psicológicamente, esta etapa es la de formación del sentido de subjetivo general de la futura enunciación. Vygotsky planteaba ya en 1934 que el problema central de la alocución verbal es un paso del sentido subjetivo no formulado aún verbalmente y comprensible solo para el propio sujeto, a un sistema de significados verbales formulados y comprensibles para cualquier interlocutor. Tercera etapa, el sentido semántico de la alocución. El sentido garantiza la unidad o enlazamiento coherente de la enunciación y la convierte en una formación semántica cerrada. Cuarta etapa, el lenguaje interior, etapa indispensable en la preparación hacia el lenguaje externo. Desplegado aquí, el registro semántico se recodifica en una estructura organizada para lograr una futura alocución desplegada, sintáctica. Vygotsky, 1934-83, comparaba el lenguaje interior del adulto con el lenguaje egocéntrico del niño, al ser ambos un lenguaje para sí, abreviado, replegado, con tendencia a las omisiones. El parentesco entre el lenguaje interior y el lenguaje egocéntrico permitió a Vygotsky sacar la conclusión de la no extinción a los 7 años del lenguaje egocéntrico, sino de su conversión en interiorizado. El lenguaje interior en el adulto es la base del desarrollo de su pensamiento lógico. La transición del lenguaje interiorizado al lenguaje externo no constituye una simple traducción de uno a otro, sino un proceso dinámico y complejo que envuelve la transformación de la estructura predictiva
del lenguaje interiorizado en un lenguaje sintácticamente articulado e inteligible para los demás. Quinta etapa: la formación de la enunciación verbal desplegada. Esta es la última etapa del proceso de conversión de la idea en una alocución verbal. El sujeto transforma el discurso para que pueda ser entendido por otros. La estructura psicológica de la enunciación verbal desplegada es distinta en las diferentes formas de enunciación oral o escrita y está ligada tanto a la complejidad de la tarea como al grado de automatización de los procesos verbales. La característica más importante de la enunciación, tanto oral como escrita, es la conservación de la unidad semántica. Pero el lenguaje escrito debe ser sistemático al máximo y debe utilizar suficientemente los medios gramaticales desplegados del lenguaje. Luria considera que el proceso fundamental del acto de comprensión del discurso es descifrar del significado de toda la comunicación el sentido interno y subtexto, internal coherence. Vygotsky señala el papel decisivo del proceso del paso de la estructura externa del texto al subtexto o sentido, que está contenido en la comunicación verbal. Para la comprensión verdadera del sentido de la alocución, se debe pasar del significado externo, texto superficial, al subtexto profundo y luego al motivo que está en la base de la comunicación. Van Dijk, desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, plantea el aspecto sociocognitivo del discurso. En la dimensión cognitiva considera las creencias, los objetivos, las valoraciones, las emociones, los esquemas de acontecimientos y los modelos contextuales o mentales, etc. Y en la dimensión social, las estructuras locales de las interacciones y las estructuras globales sociales y políticas como las de poder, abuso de poder o dominación, ideología, etc. Mediante estas dos dimensiones analizadas simultáneamente, logra un estudio crítico de los problemas sociales. Van Dijk considera el discurso en el amplio sentido del término como acontecimiento comunicativo que incluye interacciones conversacionales, textos escritos, disposición tipográfica, imágenes, multimedia y cualquier otra dimensión semiótica. Van Dijk, en el texto oral o escrito, analiza a. los temas o macroestructuras semánticas, b. los significados locales como el significado de las palabras. Estas son también estructuras léxicas y las estructuras de las proposiciones, coherencia y relaciones. C. Las estructuras léxicas como las palabras, oraciones, párrafos, con los diferentes significados, énfasis y formas. Y D. Las estructuras formales sutiles como la entonación, las estructuras sintácticas, las figuras retóricas, las objeciones, las pausas, los titubeos y demás. Desde una psicología cultural, Brunner afirma que
Existe en el ser humano una predisposición para organizar la experiencia de forma narrativa. Estudia el discurso narrativo, tanto factual como ficticio. En el factual o real se encuentran las descripciones empíricas históricas, los relatos periodísticos, los relatos de acontecimientos, y en el ficticio o imaginario, los relatos literarios. El motor de la narración es una problemática que merece la pena ser contada y ser reconstruida. Los relatos alcanzan un significado cuando explican en forma comprensible las desviaciones de lo habitual, de lo común y corriente. En una narración, lo que determina su configuración global o trama es la secuencia de sus oraciones y no la verdad o falsedad de esas oraciones. La secuencialidad es indispensable para el significado de un relato y para establecer la forma de organización mental mediante la cual es captado. Este autor considera que desde una posición hermenéutica podemos comprender cómo una historia hace referencia a lecturas alternativas y no a una interpretación única. Sin embargo, el análisis hermenéutico debe aportar una explicación convincente y no contradictoria de lo que significa un relato y debe conducir a una lectura que se ajuste a los detalles particulares del texto. Estos detalles se logran al determinar el tipo de género narrativo: autobiografía, ficción, drama, acción, etc. En concreto, el discurso narrativo aborda el tejido de acciones e intencionalidades humanas. El sentido y significado de las palabras y las oraciones. Luria, siguiendo a Vygotsky, considera la palabra como la célula del lenguaje. La palabra designa un determinado objeto, una acción, una cualidad, propiedad del objeto y una relación entre los objetos. La palabra reúne los objetos en determinados sistemas de códigos. Luria analiza las siguientes funciones de la palabra. 1. La función designativa, llamada también función denotativa o referencial. Sin embargo, muchas palabras no tienen uno sino varios significados, designando objetos, imágenes e ideas completamente diferentes. La función de significado, la palabra abstrae lo característico del objeto y lo generaliza para introducirlo en una determinada categoría. A este significado se le denomina categorial o conceptual. Existe también el significado social comunicativo o del sentido. El significado de la palabra se forma en el proceso histórico social y no permanece inmutable a lo largo del desarrollo del niño. En la ontogénesis, el significado de la palabra se desarrolla, cambia de estructura. Hay un desarrollo semántico y sistemático del significado de la palabra. La palabra, como sistema fundamental de códigos, permite al ser humano realizar el salto de lo sensorial a lo racional. Vygotsky, en su investigación sobre pensamiento y palabra, analiza el significado de la palabra como
una generalización o un concepto. Una palabra sin significado es un sonido vacío. El significado es un criterio de la palabra y su componente indispensable. El pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de ellas. Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra o establecer relaciones. Se mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un problema. Un pensamiento atraviesa una serie de fases y planos, el semántico y el fonético, antes de ser formulado en palabras. Por otra parte, las palabras se enriquecen a través del sentido que les presta el contexto. Esta es una ley fundamental de la dinámica del significado. El sentido de la palabra es una unidad fundamental de la comunicación, el cual aporta los aspectos subjetivos del significado relacionados con el momento y la situación dados. El sentido es el significado individual de la palabra, separado del sistema objetivo de enlaces y relaciones, y está ligado a una situación concreta afectiva por parte del sujeto. 3. La función de transmisión de la experiencia de las generaciones precedentes acumuladas en la historia de la sociedad. Schwartz y Churanova, partiendo de Vygotsky, consideran lo histórico como el eje central dentro de la psicología histórico-cultural. La función léxica, la disponibilidad de la palabra y la gran probabilidad de evocación depende de sus enlaces léxicos o enlaces sinsemáticos. La función léxica, la disponibilidad de las palabras y la gran probabilidad de evocación depende de sus enlaces léxicos o enlaces sinsemánticos. El número de los enlaces potenciales de la palabra, denominado valencia de las palabras, hace de la palabra el instrumento fundamental de actividad consciente del ser humano. En lingüística se han elaborado una serie de modelos de reconocimiento y comprensión de las palabras. Montealegre y Domínguez reseñan algunos de estos modelos. Modelo del logogen, de activación mental, de Morton. El logogen es un depósito que acoge información acústica, visual y contextual de la palabra. El modelo de activación de McClellan y Rumhard, derivado del modelo de logogen. Durante la actividad mental del sujeto, los rasgos individuales de las letras, las combinaciones, el contexto, la sintaxis, la semántica, los temas del discurso, el conocimiento anterior, etc., activan grupos de posibilidades léxicas para el significado o la selección de la comprensión. El modelo de reconocimiento de palabras. Durante la actividad mental, el sujeto, los rasgos individuales de las letras,
las combinaciones, el contexto, la sintaxis, la semántica, los temas del discurso, el conocimiento anterior, etc. Activan grupos de posibilidades léxicas para el significado o la selección de la comprensión. C. El modelo de reconocimiento de palabras de Hellman y McClellan, compuesto por una red de nodos que representan rasgos acústicos, fonemas y palabras. Cada nodo tiene un nivel de activación que puede ser modificado. D. El modelo de cohorte de Marsden-Wilson postula una fase inicial de carácter autónomo y otra posterior de interacción. La etapa autónoma tiene por objeto la activación de un conjunto finito de candidatos léxicos, cohortes, y la autónoma la selección del candidato óptimo mediante un proceso de desactivación de los candidatos que sean incompatibles. El modelo de búsqueda de Foster. Se insiste en este modelo en la búsqueda serial léxica, representación formal de la palabra en los archivos periféricos ortográfico, fonológico y semántico, y en la dirección hacia el archivo central o principal, donde están representadas las propiedades sintácticas y semánticas de la palabra. Respecto a la comprensión de la frase, Luria considera que la frase u oración es una unidad de información verbal, es la expresión de un pensamiento, de un juicio determinado, y es la forma más simple de la alocución verbal, discurso o texto. En el desarrollo del lenguaje del niño, las primeras palabras son oraciones de una sola palabra entrelazadas a la acción real. Por ejemplo, la palabra muñeca puede significar en el niño dame la muñeca, quiero la muñeca, etc. Con el paso de la palabra a la oración aparece un nuevo principio de organización del lenguaje. Es el principio sintagmático. Lo sintagmático se refiere a que en la base de la organización de los enunciados verbales no se encuentra una jerarquía o contraposición de elementos, sino un paso fluido de una palabra a otra. La oración tiene una estructura completa que se distingue por una determinada unidad, coherencia, de sentido que está en la base de la generación de la frase. El desciframiento de la frase por parte del lector o escucha depende de la estructura de la misma y del tipo de información que comunica, acontecimiento, acción o relación. Las frases que permiten el mejor entendimiento son las que comunican acontecimientos. Esto se debe a que no hay una separación entre la estructura sintáctica superficial y la estructura sintáctica profunda, entendidas desde la teoría de Chomsky. Respecto a las frases que comunican acciones, algunas requieren de transformaciones para captar su sentido. La comprensión de las frases
que refieren relaciones. Por ejemplo, tu tío es el hermano de tu padre. Tiene un alto grado de complejidad, pues requiere de una serie de transformaciones a nivel de la estructura sintáctica superficial. Tales transformaciones conducirán finalmente a la estructura profunda, lo que nos permitirá obtener el sentido global de la frase. A medida que avanza el desarrollo del lenguaje, las transformaciones van desapareciendo y el proceso de comprensión se vuelve cada vez más automático. En el procesamiento de oraciones en la década de los 70 y de los 80 se destacan los modelos provenientes de la inteligencia artificial. Estos modelos en un primer momento utilizan procesadores sintácticos y en un segundo momento comienzan a procesar información semántica y contextual. Belinchón, Ingoa y Rivière, al establecer la diferencia entre la comprensión de palabras y la comprensión de oraciones, consideran tres aspectos. Primero, el tipo de tarea diferente en cada uno de esos procesos. La comprensión de palabras supone comparar o acoplar un estímulo externo con estructuras de información previamente representadas en la memoria del sujeto, mientras que la comprensión de oraciones implica procesos combinatorios de unidades simples, palabras, para formar otras más complejas oraciones. También la naturaleza de las representaciones empleadas en dichas tareas es distinta. Las unidades lingüísticas utilizadas en la comprensión de palabras son unidades subléxicas, fonemas, sílabas y morfemas, y las empleadas en la comprensión de oraciones son unidades léxicas o supraléxicas, sintagmas. Segundo, la diferencia en las representaciones de entrada. La comprensión de palabras se da a partir de información fonológica, sistema de reconocimiento del habla, y morfológica, unidades subléxicas, raíces y afijos. En cambio, la comprensión de oraciones toma como entrada representaciones léxicas, nombres, verbos y adjetivos y elementos léxicos y subléxicos, portadores de información. Tercero, las representaciones de salida de ambos procesos son distintas. La comprensión de palabras trae como resultado representaciones léxicas integradas por la estructura fonológica y morfológica de la palabra. Su estructura semántica y propiedades sintácticas definen el lugar y la función en la oración. Por el contrario, de la comprensión de oraciones resulta la representación del significado de la oración. Por otra parte, estos autores consideran que son dos las semejanzas entre los procesos de comprensión de palabras y de oraciones. Requieren del uso de reglas combinatorias y contienen dos niveles de representación: el de las propiedades formales y el de propiedades semánticas.
En la comprensión de oraciones es importante destacar que el acceso al significado de las palabras es una condición necesaria, aunque no suficiente. La comprensión de las oraciones se compone esencialmente de dos procesos. A. El análisis sintáctico, proceso cognitivo que consiste en asignar una estructura de constituyentes a la oración. Y B. La interpretación semántica, proceso de asignación de papeles temáticos a los constituyentes oracionales. Las proposiciones y el discurso. La comprensión de un texto al ir más allá del entendimiento literal de cada palabra o frase constituye un procesamiento activo de colaboración y abstracción de ideas. Estos autores han desarrollado un modelo cognitivo proposicional para la comprensión y producción de textos. El modelo se fundamenta en el uso de proposiciones, las cuales constituyen unidades abstractas de significado. Las proposiciones son ideas formalizadas. En lógica, son unidades de inferencia, compuestas de conceptos, palabras no identificables con las palabras como tales, aunque sí con su significado. A grandes rasgos se denomina proposición al significado de una oración aislada. Por ejemplo, en la oración Juan leyó un libro. La proposición que expresa el significado consiste en un predicado, leer, y se aplica a ciertos argumentos, Juan y libro, los cuales mantienen relaciones diferentes con respecto al predicado. Uno de los argumentos, Juan juega el papel de agente. El otro, libro, de objeto de la acción de leer. Para Kant, una proposición contiene un predicado y n argumentos. Los verbos, adjetivos, conjunciones y adverbios cumplen la función predicativa esencial para el proceso de comprensión del texto. Las proposiciones que conectan semánticamente en las secuencias de oraciones, para ello es necesaria una relación entre los significados o sentidos tanto de las palabras en las oraciones como en las oraciones entre sí. El análisis de la proposición desde la lógica formal lleva a examinarla en relación con las estimaciones de su veracidad, verdadera o falsa, o de su modalidad, probable, posible, imposible, necesaria, etc. Semánticamente, la proposición puede referirse a circunstancias de la realidad real o de la realidad imaginaria o mundo posible. Van Dijk y Kinch proponen dos niveles en la comprensión del texto. Primer nivel, la estructura superficial o texto superficie. En el texto al que el lector oyente se enfrenta en primera instancia. En esta estructura, las conexiones entre las proposiciones se establecen
teniendo en cuenta el texto como un todo. Se forma la macroestructura, que representa la organización de significado sobre los aspectos globales del texto. La unidad es la macroproposición. Comprender el texto implica darle una coherencia global. Segundo nivel, la estructura profunda o texto base. Se compone de un conjunto ordenado de proposiciones y de conceptos organizados en diferentes niveles jerárquicos. Incluye protagonismos y eventos principales y secundarios. Se forma la microestructura, conjunto de relaciones semánticas de conexión y coherencia, que refleja la estructura local del discurso. La microestructura consiste en el establecimiento de relaciones entre microproposiciones que comparten argumentos comunes de acuerdo con la regla de repetición. A través de la repetición de las diferentes ideas del texto, se asignan a las proposiciones niveles de jerarquía diferentes. Las proposiciones del texto base tendrán mayor relevancia psicológica, mayor influencia en el recuerdo y la comprensión. Cuanto más alto sea el nivel que ocupan dentro de la jerarquía proposicional. Veamos el siguiente ejemplo de Kinch y colaboradores. Los griegos amaban el arte bello. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, los copiaron y así aprendieron a crear un arte bello. Las proposiciones son: 1. Amar, agente, griegos, objeto, arte. 2. Bello, objeto, arte. 3. Conquistar, agente, romanos, objeto, griegos. 4. Copiar, agente, romanos, meta, griegos. 5. Cuando, contiene las proposiciones 3 y 4. 6. Aprender, agente, romanos, objeto, proposición 8. 7. Consecuencia, contiene las proposiciones 3 y 6. 8. Crear, romanos, contiene la proposición 2. La proposición principal, amar, a griegos, o arte, corresponde al nivel primero. A partir de esta se establece por regla de repetición la jerarquía. Las proposiciones 2, 3, 4 equivalen al nivel segundo y contienen argumentos que han aparecido en el nivel primero, arte y griegos. Las proposiciones 5, 6, 7, 8 forman el nivel tercero. Así, la proposición 5 incluye a las proposiciones 3 y 4. La proposición 6 tiene el mismo agente que la 3 y se relaciona con la 8. La proposición 7 contiene la proposición 3 y 6. La proposición 8 comparte con la 6 el mismo objeto, romanos, y contiene la proposición 2. Los lectores, según el grado previo de conocimiento sobre la lectura, jerarquizan de manera diferente las proposiciones de una misma narración. Para Kinch, un lector
con bajo conocimiento, no experto en el tema, formará una jerarquía más pobre, tanto en el número de proposiciones como en calidad y cantidad de relaciones entre las mismas. Lo contrario sucede en un lector con alto conocimiento o experto en el tema. Por otra parte, la comprensión de un texto consiste no solo en establecer la coherencia local de las ideas conforme a la regla de repetición de argumentos, sino en identificar la coherencia global del texto mediante los temas o significados globales. Van Dijk, al describir técnicamente los temas como macroestructuras semánticas, sostiene que son las estructuras más importantes del discurso, ya que controlan la coherencia general, los significados locales, la comprensión total y la memoria del oyente o del lector. Los temas, al contener la información más importante del discurso y al explicar la coherencia general del texto, desempeñan un papel fundamental en la comunicación y en la interacción. Los temas deben ser inferidos del discurso o asignados por los usuarios de la lengua. En el texto, los temas se expresan con frecuencia por medio de títulos, subtítulos, resúmenes, palabras claves, conclusiones, etc. El sujeto elabora las macroestructuras semánticas del texto a partir de las... El sujeto elabora las macroestructuras semánticas del texto a partir de las microestructuras de significados y b, de sus esquemas, modelos de acontecimientos acerca de la estructura de los textos y de los sucesos o acontecimientos del mundo. Los modelos de acontecimientos son la base de la comprensión semántica del discurso. Así, la formación de la macroestructura se guía por lo que el texto dice y por lo que el sujeto sabe acerca del mundo del texto. Por lo tanto, el sentido de un texto se extrae, por una parte, de un conjunto complejo y organizado de conocimientos y esquemas sobre el mundo al que el discurso se refiere, y por otra, de un conjunto de esquemas acerca de la organización del propio discurso. Dentro de estos conocimientos y esquemas se distinguen dos planos diferentes de contenidos. Los conocimientos acerca de la propia estructura del discurso, además del texto base y de la macroestructura, se encuentran los conocimientos gramaticales o gramática de narraciones. Stein y Glenn, 1979. La gramática de narraciones se definen por reglas de escritura y por la formación de estructuras textuales, las cuales facilitan el recuerdo y la comprensión de los textos. B. Los conocimientos generales acerca de la estructura del mundo que intervienen en una comprensión, se encuentran los esquemas, los cuales organizan el conocimiento humano. Los esquemas son
Los esquemas son secuencias de acciones organizadas con relación a una causalidad o a una contigüidad. Además, cumplen funciones de integración y elaboración de los textos, facilitación de inferencias, selección y control de la información. Existen diversos tipos de esquemas: los perceptivos, las situaciones o guiones, scripts, los abstractos de dominio, los sociales y los de autoconcepto. Los esquemas situacionales han jugado un papel importante en la teoría de la dependencia conceptual de Snank y Abelson. Van Dyck, además de los esquemas o modelos de acontecimientos, analizan los modelos contextuales y enfatiza que los textos son moldeados por sus contextos. Los contextos no están ahí afuera, como las situaciones sociales, sino adentro, en la mente de los usuarios de la lengua. Las cosas que están ahí afuera influyen en las personas y atraen su atención cuando son importantes para lo que van a hablar o escribir. Los contextos, modelos de contexto, son representaciones sociales o constructos subjetivos de lo que es relevante en determinadas situaciones sociales. Estos modelos no son estáticos, sino dinámicos. Por ejemplo, durante una conversación o una lectura de un texto, pueden variar o modificarse el conocimiento o cambiar las relaciones sociales entre los participantes. Los modelos contextuales son la base para la pragmática del discurso. Siguiendo la psicología cognitiva, Van Dyck considera que los modelos de contexto o construcciones subjetivas son modelos mentales. Analiza cómo estos modelos definen la orientación del conocimiento, las opiniones personales y las emociones respecto a eventos específicos. Desde la psicología cognitiva, Johnson Laird precisa el término de modelos mentales para referirse a las representaciones del estado de cosas en el mundo. Según Van Dyck, para la comprensión de un discurso es necesario a. Reactivar los modelos mentales subjetivos, así sean sesgados e incompletos. B. Relacionar las estructuras específicas del discurso, elección de temas, proposiciones y elementos léxicos con las específicas estructuras del contexto, como las creencias o representaciones sociales compartidas. C. Controlar las creencias sociales compartidas, tales como el conocimiento, las normas, los valores, los procesos de persuasión, la ideología, etc. Y D. Construir modelos mentales subjetivos de los eventos a los que se refiere el discurso. En síntesis, comprender un discurso significa ser capaz de construir un modelo que se adecue.
el texto narrativo y sus efectos en el lector. Brunner considera la cultura y la búsqueda del significado dentro de la misma la verdadera causa de la acción humana. A través de la cultura es posible construir significados y darle sentido al texto. En otros términos, todo lector emplea una serie de instrumentos de su cultura, lenguaje, conocimientos anteriores, etc., previamente adquiridos, que guían su interpretación del texto. Brunner plantea que para abordar el estudio del texto no basta con clasificarlo a nivel de sus estructuras, de su contexto histórico, de su forma lingüística o de su género literario, de sus diferentes niveles de significación, sino que es necesario describir la manera como afecta al lector, los efectos que produce en el lector. Aunque Brunner señala que cualquier texto permite lecturas alternativas o múltiples o significados, polisemia, considera que es más evidente en el texto literario, el cual desencadena en el lector una propia interpretación. Un texto virtual sigue a... Repetimos este párrafo. Aunque Brunner señala que cualquier texto permite lecturas alternativas o múltiples significados, polisemia, considera que es más evidente en el texto literario, el cual desencadena en el lector una propia interpretación. Un texto virtual sigue a Husserl por medio de la combinación especial de los personajes, de la trama y de la acción. Brunner llama a la realidad virtual realidad subjuntiva. El modo subjuntivo denota acciones o estados concebidos y no realizados, expresa sucesos contingentes, hipotéticos o futuros. Los textos literarios llevan a producciones de significados y no formulan realmente significados en sí. Lo anterior es posible debido a las siguientes características del texto. A. La presuposición o creación de significados implícitos en lugar de significados explícitos. B. El subjetivismo o descripción de la realidad a través del filtro de la conciencia de los protagonistas de la historia. C. La perspectiva múltiple o captación de cada una de las partes del mundo por medio de una serie de prismas. Además, el lector goza de un género literario subjetivo, el cual le indica la actitud que debe adoptar con respecto al relato. El lector puede seguir diferentes niveles de interpretación, por ejemplo, literal, ético, histórico, místico, referencial, expresivo, poético, táctico, etc. En concreto, el lector organiza y da significado al texto de manera completamente subjetiva. En esto interviene su visión propia del mundo, la cultura en la que está inmerso, su experiencia anterior, sus conocimientos previos y sus modos de
representación mental. La mente del lector, bajo la acción del texto, libera procesos interpretativos. El lector, a pesar de recrear el texto, de construir un nuevo relato distinto al leído, de transformar los eventos y de darles un orden diferente, mantiene la esencia del texto real. Brunner estudia en el proceso de comprensión del texto dos modalidades de pensamiento: el paradigmático o lógico científico y el narrativo, que permite organizar los contenidos de modo diferente, confiriéndoles una determinada estructura y significación. El tipo de pensamiento paradigmático o lógico científico se desarrolla dentro de un sistema lógico formal de descripción y explicación para comprobar la verdad empírica. La escritura lógica científica elige las palabras, las oraciones y el discurso de manera tal que pueda asegurar referencias claras y definidas y un sentido literal. En cambio, el pensamiento narrativo se ocupa de las interacciones de las acciones humanas, de sus vicisitudes y consecuencias. Gracias a este pensamiento se producen relatos, obras dramáticas, crónicas históricas, etc. Las narraciones son consecuencia de sucesos, estados mentales y acontecimientos en los que participan seres humanos como personajes o actores. La comprensión de la misma es dual. Primero se debe captar la trama que la configura para poder dar sentido a sus componentes, y segundo, se deben buscar los aspectos que relacionan con la trama. Brunner señala que la estructura de un relato así se ajuste a las reglas de la coherencia lógica difiere de un argumento lógico, científico o paradigmático. En el relato se puede transgredir la coherencia para constituir la base del drama. El narrador lo que más le inquieta es darle significado a la experiencia. En cambio, al científico le preocupa lo verificable y la verdad empírica. En cambio, al científico le preocupa lo verificable y la verdad empírica. Para Brunner, los individuos organizan su experiencia y la memoria de la humanidad en forma de narraciones transmitidas culturalmente. Los seres humanos, mediante las narraciones, mitos, historias, relatos, etc., reciben y transmiten todo su acervo cultural. Ellas son la base para conformar sus percepciones sobre el mundo. La narración, más que una forma de representación, es un instrumento de la mente en la construcción de la realidad. El autor señala una serie de características en el proceso narrativo. La diacronicidad. Todo evento de una narración sucede a través del tiempo y está determinado de forma subjetiva, en donde cada sujeto o personaje tiene un propio compás. En concreto, la narración presenta formas especiales de temporalidad.
La particularidad, las narraciones hacen referencia a hechos particulares, pero escritos en forma genérica. 2. El estado intencional. Los sucesos y el ambiente en el que están inmersos los personajes se relacionan con sus estados intencionales, deseos, creencias, valores, etc. A partir de estos se pueden deducir las razones por las cuales suceden las cosas, mas no sus causas estrictas. La organización hermenéutica. El arte de la interpretación de textos o hermenéutica no se logra para Brunner de manera racional o empírica, sino de modo intuitivo, pues no se trata de encontrar la veracidad en el texto, sino de reconstruir su significado, de interpretar la historia mediante el análisis de la interdependencia que existe entre las partes y el todo. El todo constituye el sentido de la historia y las partes las funciones subordinadas al sentido. Dentro de los tópicos de la hermenéutica, Brunner puntualiza a el contexto más el texto, o sea, las condiciones del acto de narrar más de lo narrado. B. Las intenciones tanto del narrador como del lector. C. El conocimiento de los antecedentes históricos, background, del narrador o del lector. Joselson, partiendo de autores como Mikhail Bakhtin, Hans Georg Gadamer y Michael Gardiner, analiza lo hermenéutico en lo narrativo y afirma, de forma semejante a Brunner, que lo interpretativo depende del contexto histórico o axiológico y de los prejuicios del intérprete. Esta autora entiende el conocimiento como dialógico. Precisa que este término fue introducido en la historia de las ideas por Mikhail Bakhtin, lingüista ruso contemporáneo de Lev Vygotsky, para calificar la interacción humana a través del lenguaje. Bakhtin denomina nuestro conocimiento como dialógico por su carácter de referencia al otro y por su posibilidad de ser contestable, de ser susceptible de crítica. Cinco. El género literario. En un texto es identificable una determinada clase de narrativa o género, tragedia, comedia, farsa, etc. Los estudios realizados por Brunner emplean el género literario como un instrumento importante para el análisis textual. En uno de sus experimentos, el autor buscaba determinar si a un mismo texto se le pueden atribuir significaciones distintas. Para ello, dio a leer dicho texto a un grupo de personas y obtuvo como resultado que cada lector le atribuyó un género distinto, es decir, una significación particular. Esta asignación genérica ocurre debido a que cada lector organiza la estructura de los sucesos y su relato según la representación mental que posee. Feldman y Kalmar, siguiendo a Brunner, utilizan también el género literario como
una categoría narrativa que los intérpretes confieren al texto para organizar los eventos que ocurren dentro de él. Los autores plantean que la enseñanza del concepto de género literario en la escuela permite a los estudiantes alcanzar un alto nivel de interpretación de textos y le proporciona a su vez un enriquecimiento intelectual. Llevan a cabo varios experimentos con estudiantes universitarios. El primer experimento consistió en darle a los estudiantes a leer el fragmento de Primo Levi llamado Los monos arrebatados. En síntesis, en la historia, el narrador y un turista al viajar por Rusia deciden dar un paseo por barco. Esperando el barco, se encuentran con una rusa llamada Rasnitcha. Ella les comenta que es el día de su cumpleaños y los invita a su fiesta en el barco. Allí, unos amigos de Rasnitcha inducen a ambos turistas a beber en exceso. La historia finaliza con la borrachera del narrador y su angustia por lo sucedido. Los estudiantes debían realizar una serie de tareas, contar la historia con sus propias palabras, precisar información sobre concepciones previas y posteriores, concretar los personajes y la intencionalidad del autor en escenas particulares. A la mitad de los estudiantes se les dijo que era un relato autobiográfico, parte de las memorias, y a la otra mitad que era un relato de ficción, fragmento de una novela. En conclusión, mientras que para los sujetos del grupo de ficción el relato hablaba de un encuentro más bien jocoso motivado por unos cumpleañeros donde sus personajes pasaron más o menos un buen rato, para los del grupo autobiográfico se trató de un viaje desafortunado donde ciertas personas no actuaron por voluntad propia, sino que fueron presionadas a beber hasta embriagarse. La mayoría de los sujetos de ambos grupos vieron el relato como una historia inventada. Sin embargo, para los del grupo autobiográfico, el relato fue más un reporte que una forma de narración artificiosa, y para los del grupo de ficción, la historia fue creada, construida. El segundo experimento de Feldman y Kalmar exploró el grado de comprensión de los lectores frente a los textos narrados en primera y en tercera persona. A estudiantes universitarios se les puso a leer un extracto de la obra El Castillo de Kafka. La mitad leyó la versión en primera persona y los otros la versión en tercera persona. Posteriormente, los estudiantes debían responder una serie de preguntas sobre la lectura. Los sujetos que leyeron el relato en tercera persona estuvieron más atentos a los pensamientos de los protagonistas momentos a momento. Describieron los estados cognitivos de los protagonistas, mientras que los lectores del texto en primera persona reportaron un sentimiento o sensación de conocer realmente a los personajes,
describieron los estados de ánimo habituales de los personajes. Los lectores en primera persona clasificaron los textos dentro del género autobiográfico y los lectores en tercera persona lo clasificaron como ficción. En el tercer experimento, los estudiantes universitarios leyeron la versión original de una historia denominada Verdad y Consecuencias. A unos les dijeron que la historia era sobre el desarrollo psicológico de un hombre joven, drama, y a otros les dijeron que la historia describía los eventos más importantes de la vida de un hombre joven, acción. Los lectores del género de acción se centraron en los hechos y ofrecieron un final concreto, mientras que los lectores del género de drama se centraron en los estados psicológicos de los protagonistas y ofrecieron finales abiertos sin conclusión. La versión del género de acción fue interpretada sincrónicamente, mientras que la versión del género de drama fue interpretada diacrónicamente. Burner y sus colaboradores Feldman, Kalman, concluyeron luego que de estos estudios y otros similares, existen semejanzas entre los modelos de género literario y los modelos mentales en el ser humano. Ambos modelos son construcciones culturales que llevan a determinadas formas de comprensión. Y el género literario y su construcción es importante para abordar el texto narrativo y facilita el proceso de comprensión. Brunner señala otras características en el proceso narrativo: la reglamentariedad y la ruptura de lo convencional; la referencialidad y la ruptura de lo convencional. La referencialidad a crear realidades en lugar de dar cuenta de la realidad. Una normativa particular para apreciar la ruptura de la norma en una narración. La sensibilidad del contexto y a la negociación cultural. Esta característica de la narración está muy relacionada con la capacidad de organización hermenéutica y la importancia del conocimiento previo, creencias, concepciones, prejuicios y conocimientos, tanto del autor como del lector. La acumulación narrativa o capacidad de acumular una serie de historias sobre sucesos pasados dentro de un contexto de acción que permite a la vez una continuidad en el presente. En concreto, en un texto se plasma la representación mental tanto del que escribe como del que lee. Además, la comprensión de un texto escrito tiene como resultado la construcción de una representación mental del significado del texto. Durante el proceso de comprensión lectora, el sujeto lleva a cabo una serie de procesos psicológicos de inferencia, desarrolla hipótesis, saca conclusiones, anticipa los hechos, relaciona las ideas del texto con sus propias ideas, etc. De memoria, activa esquemas de conocimientos, recupera
información y organiza su conocimiento. Y C, metacognición, estrategias metacognitivas. Repasa el texto, consulta, cuestiona, planea, organiza y evalúa. Montealegre, Almeida y Bororques analizan cómo estos procesos psicológicos llevan al lector no solamente a captar el sentido del texto, sino a la construcción de significados. Lógicamente es importante que el lector capte las unidades lingüísticas de palabras, oraciones, proposiciones y estructura del discurso en general, literario o científico, así como también la construcción de significados creados por el autor, mundos simbólicos que todo el escritor crea en el momento de producir un texto. La interacción texto-lector lleva al lector a la construcción del texto virtual. Conclusión. El texto oral o escrito, al precisar de información de tipo lingüístico organizada en unidades de sentido y significado, palabras, oraciones, proposiciones, discurso, al controlar temas, significado global y significados locales, al organizar la experiencia de forma narrativa por medio de un discurso factual o ficticio, al llevar a la producción de significados, al activar procesos cognitivos, esquemas, conocimientos discursivos, conocimientos acerca de la realidad y el mundo, modelos mentales, al permitir reconstruir su significado y al afectar al lector, conduce al lector a la comprensión, al descubrimiento, a la abstracción de sus componentes esenciales y a la interpretación o explicación, al influir en el lector su cultura, su visión, su visión del mundo, sus conocimientos, sus experiencias anteriores y sus modos de representación mental, el texto adquiere un sentido polisémico. Fin de este ensayo.